Bueno, y vamos con lo que yo les había prometido, ¿no? Porque noticias como esta deben alertarnos a todos, sobre todo a los padres de familia, a los directores de colegio, ¿verdad? Porque tienen una enorme responsabilidad al acoger en sus ambientes a los niños, a los jovencitos, después de conocer este caso de este joven de 15 años que murió dentro del propio colegio tras desvanecerse en plena clase de educación física. La información que tenemos es que se conocía de un soplo al corazón del que sufría, que los padres lo habían comunicado verbalmente, hasta donde conocemos, a la directora y al profesor de educación física. Bueno, vamos a hablar más al detalle con el doctor, mi tocayo, Reinaldo Castillo, cardiólogo del Hospital Sabogal. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, estas situaciones, usted me decía fuera de cámaras, se puede, lo que ha sucedido con este muchacho, se puede, entra dentro del cuadro de lo que se conoce como la muerte súbita. Así es. Estos cuadros de muerte súbita son en realidad muy pocos en la población estudiada, ¿no? Son escasos los chicos que presentan casos de muerte súbita. Pero frente al descubrimiento por parte del pediatra o del médico que lo ha examinado este chico de que tenía un soplo cardíaco, debieron haberse profundizado un poco más los estudios. Entonces, cuando normalmente los niños tienen un control, ¿verdad? De niño sano, inclusive hasta el año, y ya en ese periodo de tiempo se puede detectar algún problema cardíaco. Que sí. El pediatra que lo examina va a encontrar algún soplo o alguna normalidad en el ritmo cardíaco que pueda hacer que se profundicen los estudios y hacer una detección temprana. Entonces, cuando eso se detecta, cuando el pediatra nos dice aquí hay un problema de arritmia, de soplo, no hay que quedarnos con eso satisfechos. No, por supuesto. Hay que profundizar los estudios. Hay que profundizar los estudios a través de un cardiólogo, ya sea un cardiólogo pediatra o un cardiólogo general, pero que profundice los estudios. ¿Qué podemos entender por un soplo al corazón o arritmia cardíaca en términos sencillos para que todos lo podamos comprender? El soplo cardíaco es un ruido producido ya sea por una válvula que está deficiente o cuando el músculo crece demasiado y obstruye la salida de la sangre del ventrículo hacia la circulación general. Entonces, esa obstrucción, cuando se genera ejercicio, entonces esa obstrucción a la salida de la sangre puede provocar lo que se llama un cuadro de síncope. Porque fuerza al corazón, claro, lo pone en una situación extrema. Claro, lo pone al corazón en una situación extrema, de tal manera que el corazón hace esfuerzo por enviar la sangre, pero hay una obstrucción ahí que impide que salga la sangre con la debida prontitud para favorecer a ese chico que está haciendo ejercicio. Eso en cuanto a un soplo. ¿La arritmia? La arritmia es un trastorno de ritmo que generalmente en los niños, si se llama arritmia sinusal, no tiene ningún problema. Pero cuando hay una arritmia que es la maligna, que son las arritmias ventriculares, esas deben ser convenientemente estudiadas. ¿Por qué? Porque durante hay síndromes que son producidos desde el nacimiento, son arritmias ventriculares que vienen con el nacimiento. Entonces, ellas tienen que ser convenientemente estudiadas. ¿Por qué? Porque hay ahora dispositivos que se implantan cuando se generan estas arritmias y producen una descarga, produciendo una desfibrilación para que el corazón vuelva a recuperar su ritmo normal. ¿Y cuáles son esos estudios más profundos que en todo caso se deben hacer? Los estudios más profundos son los estudios de Holter, los estudios electrofisiológicos que se hacen en unidades especializadas. ¿En qué consisten? El estudio Holter es un estudio del ritmo cardíaco de 24 horas. Entonces se le pone al joven unos electrodos que van a captar los latidos de su corazón 24 horas. Una vez que se saca de la casetera, se analiza en una computadora y se analiza cuántos cuadros de arritmia se produjeron durante el día y en qué momento se produjeron. Entonces, si esto es muy frecuente o estas arritmias están producidas en una forma muy secuencial, entonces el cardiólogo tiene que hacer otros estudios electrofisiológicos que se hacen con especialistas que se llaman electrofisiólogos.
para ver cómo se llama, si es posible manejar estas arritmias con algún tipo de ablación. Ahora, si hay alguna pregunta que nos quieran hacer nuestros televidentes, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, escríbanos en este momento, inmediatamente yo se las traslado al doctor Reinaldo Castillo. Ahora, doctor, usted me decía que en otros tiempos había una política pública de prevención en el que incluso se iban a los colegios, se estudiaba a los colegios, a los niños, perdón, ¿no? Se les examinaba y se tenía un perfil de ellos. Lamentablemente esto no hay más. Entonces está en manos de los padres de familia, pero también quizás en manos de los directores de los colegios que pueden tener estas iniciativas, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Salud podría hacer campañas dentro de los colegios para ¿cómo se llama? Para la detección no solamente de problemas cardiológicos, se detecta casos de tuberculosis, casos de anemia, baja de peso, etcétera, tumoraciones, que el pediatra a simple vista los puede ver. Entonces, todas estas cosas podrían hacerse de forma preventiva y a la vez detectar, ¿cómo se llama?, casos de soplos que puedan ser derivados para que los cardiólogos puedan examinar más profundamente esto y evitar un cuadro de muerte súbita. Ahora, teniendo una certificación, hasta donde tenemos, vamos, en este caso de San Martín de Porres, los padres aparentemente habrían informado, hasta donde sabemos, ¿no? No tenemos el detalle, solo verbalmente, tanto a la directora como al profesor de educación física, pero lo adecuado, lo correcto, lo más seguro es a través de un certificado médico, ¿no? Por supuesto, claro, que certifique que este chico es portador de un soplo y que está en estudio y por lo tanto no debe hacer ejercicio físico. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar la necedad o la ignorancia de un profesor que, conociendo la situación, pueda llevar o exigir al estudiante a someterse a un ejercicio físico que ponga en riesgo su vida? Sí, en realidad debería tener un poco, sobre todo, informarles más a los profesores. De repente el profesor habrá dicho que eso no vale, no tengo una certificación y por lo tanto puedes hacer el ejercicio, pero deberíamos informar un poco más a los profesores. Los profesores también deberían tener charlas acerca de qué es lo que deben cuidar, qué hacer cuando ¿cómo se llama?, un chico se desmaya. Claro. Esa es una señal, me decía usted, ¿no? Claro, la principal señal de muerte súbita es el síncope, cuando un chico hace ejercicio y se desmaya. Y se desmaya. Sí, entonces a veces se recuperan espontáneamente y no le toman ¿cómo se llama?, en cuenta. Esa señal de síncope es importantísima. ¿Por qué? Porque esa señal de síncope debe ser la principal, el signo de alarma para el cual debe extenderse ¿cómo se llama?, el estudio. El estudio cardiológico, neurológico, porque hay síncope neurológico. Entonces el estudio cardiológico y neurológico debe hacerse con la finalidad de que estos chicos no ¿cómo se llama?, presenten estos desmayos súbitos. Imagínate, ¿qué pasa si este chico está cruzando una pista y de repente cae? Claro. Y de pronto cae. Entonces, y puede ser atropellado. Puede ser fatal, claro. Ahora, claro, situaciones de sobrepeso, por ejemplo, agravan o aumentan el riesgo, ¿verdad? Pudieran aumentar el riesgo. Ajá, pero cuando se trata de este tipo de enfermedades de soplo o de otro tipo, no tiene nada que ver. No, mayormente no, pero ¿cómo se llama? Pero lo importante es el diagnóstico. Si alguien tiene un soplo, debe ser estudiado convenientemente. Ahora, por ejemplo, hay muchas canteras ¿cómo se llama? De fútbol. De fútbol, claro, por ejemplo. De muchachitos. Entonces, ahora ya se vienen estos Juegos Panamericanos. Entonces, mucha gente va a querer hacer deporte, claro. Muchos niños van a querer hacer deporte. Y entonces, hay que, antes de empezar a hacer un programa deportivo, tienen el chico que ¿cómo se llama?, que estar convenientemente estudiado. Un examen por un buen, ¿cómo se llama?, un examen pediátrico. Si encuentran alguna anormalidad, estudiarla y detectar si hay alguna anomalía. Entonces, el primer paso, ir al pediatra. Primer paso, ir al pediatra. Porque a veces, una vez que se cumple con cierta edad, los padres de familia y sus hijos, bueno, están bien, no se enferman, no encuentran la necesidad de recurrir al pediatra. ¿Cada cuánto tiempo debemos llevar a un niño y hasta qué edad al pediatra? Yo creo que cada año un chequeo anual por el pediatra para que ¿cómo se llama?, examine y vea algún tipo de deficiencia, yo creo que es lo adecuado, ¿no? Me decía los desmayos, ¿qué otros signos se pueden tener en cuenta? El principal signo es el desmayo. Otros signos son las palpitaciones. Hay chicos que
que se quejan de que siente que su corazón palpita por momentos, muy rápidamente. Entonces, esa es otra causa también de ¿cómo se llama? De que debe ser investigada. De acuerdo, doctor. Bueno, en realidad es una situación de cultura preventiva que hay muy poco, Claro, ¿no? Porque sí, incluso sí. llama la atención ver en equipos de fútbol profesionales de otras partes del mundo que ha pasado esta muerte Por súbita. supuesto. Ahora, uno se pregunta cómo es que no tenían detectada la... Lo más probable es que hayan tenido los estudios convenientes, pero hay determinado tipo de arritmias que se llaman calanopatías, que producen arritmias ventriculares y muerte súbita. Entonces, yo creo que muchas veces este tipo de males son muy difíciles de prevenir, pero cuando uno comienza a investigar, de repente los encuentra. Como digo, lo principal es, teniendo el síntoma, empezar el estudio. No quedarse ahí en que hay un soplo nada más. Porque este soplo puede ser producto de una miocardiopatía hipertrófica ¿cómo se llama? Que obstruye la salida de la sangre del ventrículo y puede producir síncope. De acuerdo. Finalmente, bueno, tenemos nuestros análisis hechos, estamos bien. ¿Qué hábitos deberíamos guardar para tratar de mantener sano el corazón, no afectar Bueno, en todas las edades ya, ¿no? En todas las edades es el control de peso, control del colesterol, control de glucosa y sobre todo no someterse no ponerse un programa de entrenamiento sin antes haber hecho un estudio. Yo veo mucha gente que, sobre todo a veces gente de edad con sobrepeso, corriendo por las avenidas. O jugando pelota una vez a la semana. Jugando pelota una vez a la semana. Es el clásico jugador de pelota. Cuando tú le preguntas, ¿y usted hace ejercicio? Sí, me dice, hago ejercicio todos los sábados, juego. Me juego 3, 4 partidos. Y el individuo nunca se ha hecho un estudio y no sabe cómo está su corazón. De acuerdo, muchísimas gracias. Doctor, hemos conversado con el doctor Reinaldo Castillo, cardiólogo del Hospital Sabogal, y creo que nos ha dado indicaciones que debemos todos tener en cuenta, ¿no? Para nosotros mismos y también, por supuesto, para nuestros hijos.